Muchas gracias. Bienvenido. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Víctor? José Ramón, bienvenido como siempre. Gracias. Don Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Saludos a todos. Enrique, José Ramón, bienvenido. Gracias. Podríamos abrir la discusión y el análisis, ministro, con este debate y esta discusión pública en torno de realizar una encuesta para llevar a juicio a los expresidentes de México. Y ha habido pues diversos caminos o diversos vías para llegar a ella. Se intentó un mecanismo para levantar firmas que contempla la ley y establece además un porcentaje específico de el padrón electoral para que eso sea válido. No se reunió. Y después la Presidencia de la República, en la persona del consejero jurídico, entregó una solicitud formal al Senado de la República para que esto se haga. Me parece que la discusión tiene varios niveles, uno jurídico, sin duda, el legal, el constitucional, otro el político o el político electoral. Iremos, si les parece bien, a lo largo de estos 40 y tantos, 50 minutos, desmenuzando cada uno. Pero a lo mejor le pediría, ministro, que abriéramos, José Ramón, con un balance sobre esto. Es decir, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde está esta iniciativa? ¿Qué procede y qué es viable y qué no? Por favor. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. El artículo 35 de la Constitución, en su fracción octava, establece esto que se llaman las consultas ciudadanas. Es un mecanismo en el cual se hace una pregunta efectivamente y se le consulta a la ciudadanía, no a todo el pueblo, solo a quienes pueden votar, hombres y mujeres mayores de 18 años, para que externen un sí o un no respecto a la pregunta. Creo que vale la pena primero establecer cuál es la mecánica general y así tal vez tengamos todos unos elementos comunes de la discusión y el público que nos está viendo. Estas convocatorias única y exclusivamente pueden ser hechas por el Congreso de la Unión cuando se trata de problemas de carácter nacional y pueden ser hechas a solicitud del presidente de la República, él solo, sin necesidad de ninguna autorización, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o más, el 33% de la Cámara de Senadores o más, o por un mínimo del 2% de la lista nominal de electores. Eso equivale, números gruesos, alrededor de 1.800.000 ciudadanos y ciudadanas. Estos son los tres sujetos, o los cuatro si consideramos a las dos cámaras, que pueden accionar esta consulta. Ahora, una vez que se presenta, se puede prestar ante Cámara de Diputados o ante Cámara de Senadores por parte del presidente. Él eligió al Senado de la República. El Senado recibe la solicitud o la Cámara de Diputados, pero vamos a quedarnos con el Senado por lo que aconteció. Y en cuanto la recibe el Senado, la envía a la Suprema Corte de Justicia para que, funcionando en pleno, la Suprema Corte y sus 11 integrantes determinen si la pregunta que se va a hacer es o no es constitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque la Constitución prevé que en general se pueden llevar a cabo todas las consultas que se quiera, salvo las restricciones que expresamente se señalan en la propia Constitución, que son posibles violaciones a los derechos humanos o a las garantías de protección de los derechos humanos, por ejemplo, el juicio de amparo, lo que se refiere al régimen de nuestra república representativa, democrática, laica y federal, lo que se refiere a las finanzas públicas, a las Fuerzas Armadas, a la legitimación de las autoridades y algo muy importante también a las obras de infraestructura que se estén realizando. Entonces, básicamente, sobre estos elementos no se puede hacer una consulta popular. Ahora bien, una vez que la Suprema Corte califica la pregunta, se continúa desde luego con el proceso.
pueden pasar dos cosas. La Suprema Corte puede decir esta pregunta es inconstitucional, con lo cual, dado que existen límites temporales para la presentación de las solicitudes, pues quedaría pospuesta. Pero puede suceder también, desde luego, que la Suprema Corte diga esta pregunta es constitucional. Entonces regresaría al Senado para que el Senado vote por mayoría simple, si están de acuerdo los señores y señoras senadores en continuar con el procedimiento. Si es así, va a diputados para que exactamente se haga la misma votación por mayoría simple. Si se obtiene la votación mayoritaria de las dos cámaras, va al INE para que el INE organice la votación. Es una votación especial porque además es mediante una cédula, se pone sí o se pone no a la pregunta concreta que se está haciendo. Hay una discusión final que a lo mejor vale la pena retomarla sobre qué día debe hacerse esta votación. Desde mi interpretación constitucional tiene que ser el primer domingo de agosto y no el día en que se van a llevar las elecciones generales el año que entra para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y una cantidad importante de legislaturas de los estados y presidencias municipales. Pero esa sería la conclusión. Y como último efecto, dice la Constitución que si se logra una votación del 40% o más a favor de esa propuesta, esta resulta vinculante. Y también me parece que es un problema muy interesante analizar, vinculante para quién, porque la Constitución dice que es para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo y para sus autoridades. Entonces, la pregunta interesante es si esto va a vincular o no a la Fiscalía General de la República y a los jueces que llevan los procesos en el Poder Judicial de la Federación. Esto básicamente sería la determinación general de la mecánica y sobre eso, desde luego, pues surgen varias y muy interesantes dudas y varios cuestionamientos que yo les agradezco la posibilidad de analizarlos con ustedes. Bueno, ahí está, José Ramón, con mucha claridad todo el tema de la forma, es decir, la mecánica, los caminos, el porcentaje del padrón. El presidente eligió la vía del Senado. Y ahora pues viene ¿qué le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento específico? Porque lo que entendemos es que ya existe una redacción precisa acerca de la pregunta que se haría en esta consulta. Es decir, lo que le toca a la Corte, y ya sabemos que hay un ministro y habrá un ministro ponente, como es el procedimiento de la Corte. Lo que viene es la interpretación de si esto está dentro de los márgenes de la Constitución. ¿Lo entiendo correctamente, ministro? Perfectamente, Leonardo. Mira, ya se habían presentado 4 consultas en el pasado. La primera es, en la Corte los asuntos se van turnando por razón de decanato, se dice ahí. Primero le tocó la primera a la ministra Sánchez Cordero, la segunda a mí, la tercera a la ministra Luna, la cuarta al ministro Franco y hoy le toca al ministro Luis María Aguilar, que de hecho ya se le turnó esta determinación. Tiene la Corte 20 días hábiles para resolver el asunto. Según mis cálculos, hoy se presentan unos problemas por los días de las fiestas patrias y más adelante por el 12 de octubre, pero esto es alrededor del 15 o 16 de octubre. Tiene que haber definido la Suprema Corte si la pregunta que formuló el presidente de la República es o no es contraria a alguno de los principios. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no con que la autoridad es competente con apego a las leyes se establezca el proceso y en su caso la sanción a los expresidentes que van desde el presidente Salinas hasta el presidente Peña? Y esta básicamente es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo que va a hacer el ministro Aguilar? Pues un proyecto. Él tomará su posición diciendo es constitucional o no es constitucional. Lo presentará al Pleno. El ministro presidente es el encargado de determinar cuándo se listan los asuntos. Entiendo que tendría que ser relativamente pronto porque la solución tiene que estar tomada el 16 de octubre como fecha máxima. Y ahí pues se presenta el proyecto, se da cuenta del proyecto y empieza una discusión. Primero son los aspectos formales, si la Corte es competente o no, en fin, una serie de cuestiones relativamente fáciles de resolver y después sí se tiene que analizar. Y la cuestión es,
esta pregunta es violatoria o no de alguna de las prohibiciones constitucionales para llevar a cabo la consulta. Yo en lo personal y muchas otras personas en los últimos días han estado apareciendo varios artículos en distintos medios. De hecho, en El Financiero apareció uno antier de Pedro Salazar, ha aparecido de Miguel Carbonell, de Lisur Arteaga, en fin, una cantidad importante de profesores que hacen derecho constitucional, consideran o consideramos que la pregunta es inconstitucional. Y la razón es, en primer lugar, porque puede ser violatoria de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que más allá de la opinión que tenga cada quien sobre las conductas de los presidentes o no, yo en eso no me meto, ni creo que sea el objeto de esta discusión, es si contestar la pregunta en sentido afirmativo o negativo puede ser violatorio de los derechos humanos de los expresidentes. Insisto, cada quien tendrá una impresión de los expresidentes, pero ese es un tema completamente distinto. ¿Y por qué consideramos que hay una violación a los derechos humanos? Porque la pregunta y su probable respuesta podrían introducir una excepción muy grave a los derechos humanos. Hay que recordar que en nuestro país todos tenemos una presunción de inocencia, uno. Dos, tenemos también determinaciones constitucionales de cuándo se puede procesar con una persona, cuándo no se puede, qué requisitos se requieren, qué autoridades deben intervenir, etcétera. Todo esto como derechos humanos. Entonces, ¿qué sucede si la respuesta a la pregunta es sí que se procese? Bueno, esto tendría que estar descansando en la satisfacción de todos los derechos humanos que acabo de mencionar. ¿O qué sucedería si la respuesta fuera no, que no se procese? Pues esto también implicaría una afectación grave a las competencias de la Fiscalía General de la República o del juez. ¿Por qué razones? Porque me parece que el mecanismo de consulta popular está hecho para que las autoridades que han sido electas democráticamente tomen en cuenta las determinaciones de la ciudadanía, pero no así las autoridades que tienen un mandato constitucional, que tienen un mandato fundado en derechos humanos y que tienen que realizar con base en elementos técnicos. Si hay que procesar a una persona, hay que procesarlo más allá de lo que la ciudadanía piense. Si no hay que procesar a una persona, no hay que procesarlo más allá de lo que la ciudadanía piense, porque no son elementos que estén sujetos a una condición democrática, sino una condición, insisto, técnica, jurídica, racionalizada con las formas jurídicas y a partir de los derechos humanos. Por eso varias personas, insisto, no soy yo el único, hay muchas personas que han ido opinando en este sentido, que la pregunta es previsiblemente inconstitucional. Y muy interesante esta reflexión, José Ramón. Es como preguntarle a la ciudadanía si quiere que se cumpla la ley o que no se cumpla la ley, lo cual contradice de origen el sentido mismo de tener leyes que apliquen a todos los ciudadanos. Enrique, por favor. José Ramón, permíteme hacerle un poco al abogado del diablo. O bueno, no, al abogado de la pregunta. Sí. La redacción dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte XXX? Pareciera que quien redactó la pregunta, supongo que está la pluma de la Consejería Jurídica de la Presidencia, lo único que quiere es contar con, entre comillas, la sanción moral de la ciudadanía para que en caso de que haya motivos para perseguir a alguno o algunos de los expresidentes, haya ese respaldo. Pero, digamos, sin prejuicio, sin prejuzgar que va a haber o no va a haber persecución, acusación contra los expresidentes, hay quien puede decir, bueno, en realidad lo único que se dice es, si hubiese que aplicar la ley en los términos allí planteados, pues entonces se está dando ese respaldo moral a la autoridad competente, ni siquiera a la Presidencia de la República, sino probablemente a la Fiscalía General,
para que proceda y por lo tanto no sería violatoria de los derechos humanos. Si ese fuera el argumento, ¿cómo contestarías tú en una discusión, José Ramón? Mira, es muy buena pregunta, pero regreso a lo que decía Leonardo en la parte final. Si esa es la pregunta, es una pregunta extraordinariamente ociosa. ¿Por qué? Porque hoy en día se pueden procesar a los expresidentes. Los expresidentes, una vez que dejan el cargo, no tienen ninguna condición jurídica particular, ninguna. Son ciudadanos exactamente igual que cualquier otro. De forma tal que los delitos que cometieron antes, durante o con posterioridad al ejercicio de su cargo se pueden perseguir, se deben perseguir inmediatamente por la autoridad. Entonces, ¿cuál es el sentido de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que las autoridades cumplan con sus funciones? ¿Ese es el sentido de la pregunta? Sí, sí estoy muy de acuerdo con que las autoridades cumplan con sus funciones. Entonces, si esa fuera la interpretación, pues me parece ociosa. Ahora, buscar un respaldo moral de la ciudadanía respecto a algo que tiene un carácter jurídico y que está determinado, que está construido, que está consensuado mediante o a partir de los derechos humanos, pues también me parece muy grave. ¿Por qué las autoridades requerirían un apoyo, un consenso moral para ejercer algo que, insisto, es en sus facultades? Recordemos que en México la forma de conocimiento y percepción de los delitos son dos. Aquellos que se persiguen de oficio, es decir, aquellos que se consideran tan graves que no necesitan una intervención de la persona afectada. Es el caso, por ejemplo, de un homicidio. No se requiere que nadie vaya a denunciar el homicidio. Se encuentra un cadáver ahí o se ven los hechos de sangre y rápidamente la autoridad debiera tomar conocimiento. Y otros delitos que se deja a la intervención de la parte afectada, su persecución, son los que llamamos de querella. Hay casos que se dice, voy a ponerlo así en este lenguaje personificado, pues yo no voy a intervenir si tú no quieres que yo intervenga, pero si vienes y me denuncias el hecho, yo lo puedo hacer. Entonces, hoy en día pueden existir personas que consideren que alguno de los expresidentes cometió un delito. Esas personas pueden presentar su querella o la autoridad puede abrir desde hoy las carpetas de investigación para perseguir. Pero entonces, buscar un respaldo moral respecto de algo que se tiene, no se puede, se tiene que hacer, pues la verdad es que parecería la ociosidad en ese sentido. Pero el problema o la vinculación con los derechos humanos es qué sucede si ese mandato lo que está determinando es que se tiene que llevar a cabo la persecución de esas autoridades con excepción o con diferencia a lo que está establecido en las leyes. O todavía más, si esa determinación que se tome electoralmente se considera que está vinculando a las autoridades para que ejerzan sus competencias. Creo que aquí es donde está, por un lado, o la ociosidad de la pregunta, o por otro lado, la confusión, y por otro lado, también la posibilidad de generar una especie de norma individualizada de una ley particular para perseguir a los expresidentes de México. Yo sí quiero dejar muy claro que no estoy abogando por la impunidad absolutamente de nadie, ¿eh? Eso sí quiero dejarlo muy claro. Lo que estoy diciendo es que la consulta no se requiere precisamente para perseguir a los expresidentes si tuvieran algún delito, hubieran incurrido en la comisión de un delito. Es hoy posible llevar a cabo esta misma persecución. Lo que pasa es que aquí, José Ramón, y tiene mucho que ver con lo que decía Enrique hace un momento, con la parte moral, cruzamos el tema de lo jurídico y entramos a lo político, porque hay una intención detrás de esto, evidentemente, de parte del presidente de la República. Pareciera, como dices, si esa fuera la intención, una pregunta ociosa, ¿no? ¿Para qué perseguir algo que la ley ya contempla y que merecería una querella o que alguien vaya y presente una demanda, o si fuera de oficio? Pero esto no ha sucedido. Entonces, a lo mejor, y además también hay otra contradicción ahí, Enrique, cuando el presidente mismo dice, bueno, yo votaría en contra. Ahí es como un laberinto retórico, político, de, bueno, sí hacerla, aunque probablemente jurídicamente no proceda, pero de todos modos la hacemos para que haya una sanción moral, Enrique. Pues sí, ahí el tema, y aprovecho que me cayó la pelotita para volver a batear
¿Cómo se da en la Corte, José Ramón, tú que estuviste tantos años allá, esta discusión? Porque desde afuera, y te digo es lo que se dice, digamos, en medios periodísticos, públicos, se percibe que puede haber presión, es decir, que hay ministros que eventualmente se sientan obligados, independientemente de la lógica y el razonamiento jurídico, a dar una respuesta positiva a la propuesta hecha por el presidente, a esta redacción de la pregunta y avalar su constitucionalidad. ¿Cómo se vive adentro, José Ramón? Mira, en los años que yo estuve, en los 15, teníamos un acuerdo, no sé cómo esté ahora, porque yo salí el 30 de noviembre, cuando era presidente Luis María Aguilar, y ya en la presidencia actual no conozco cuáles son si han cambiado los usos y costumbres, ha cambiado la integración, hay 3 ministros con los que yo no tuve la oportunidad de convivir y un presidente nuevo. No sé cuáles sean hoy los usos y costumbres, pero en aquel entonces teníamos una práctica de no comentar nunca los asuntos antes de la votación. Llegábamos, esto es algo que nadie me cree, pero así era, que llegábamos el día de la sesión, comentábamos algunas cosas ahí ordinarias, triviales, en fin, es normal en una convivencia social civilizada, y después entrábamos a las discusiones y ahí se planteaba. Entonces era muy difícil saber cómo venían votando otros o cómo iban a votar otros ministros. Entonces esa era una cuestión interesante. Ahora, hay que decir una cosa, las autoridades y los particulares y todo el mundo quieren presionar a los ministros. Esta es una parte que no me asusta. ¿Por qué? Porque si fuera un asunto de impuestos, vienen las personas que están en la Secretaría de Hacienda o están en la Procuraduría Fiscal o están en el SAT o están en cualquiera de estas instituciones y te empiezan a contar la historia de que si el impuesto se declara inconstitucional, se va a caer la recaudación tanto más cuanto, que los puntos del PIB. Esa me parece que es una presión. Cuando tienes otro tipo de asuntos de telecomunicaciones, por ejemplo, a mí me tocaron todos esos ciclos, pues vienen también las autoridades a decirte que es gravísimo, que va a pasar. También vienen las empresas a decirte que si ese impuesto se aprueba, pues ellos tendrían pérdidas y tendrían que salir de México y en fin, o hacer otras cosas. Esto me parece que es parte de una narrativa, de una forma ordinaria. Y los particulares también lo hacen. La madre que tiene a un hijo en la cárcel viene y te trae las fotos de cuando era niño, las actas o los premios que se ganó. Todo eso se da. A mí eso no me parecería o no me parece, pues así es, los seres humanos están tratando de obtener sus beneficios. Lo que me parece grave es que tú te dejes presionar o que tú te compres ese cuento o que ese cuento lo subordines el derecho a ese cuento que te están contando. Esto sí es grave, esto sí es preocupante, pero de que vengan a contarte esta serie de historias, pues a mí me parecía que la gente está haciendo lo mejor que puede. Entonces, yo no dudaría que el gobierno dijera, y me parece obvio que lo haga, diciendo, pues la pregunta es perfectamente constitucional. Y otros sectores de la sociedad civil, me supongo que van a ir a decir que es absolutamente inconstitucional. Eso es el juego. Yo a veces lo pensaba, perdón la metáfora, no quiero ser en esto superficial ni frívolo, pero es como cuando dice alguien, oiga, ¿usted cree que quiere ganar a alguien? Nadal quiere ganar todos los torneos. Pues sí quiere ganar y va a pegarle lo más fuerte que le pueda pegar a la pelota, unos raquetazos ahí impresionantes. Pues sí, porque quiere ganar. Entonces, el asunto no está si quiere ganar Nadal o no, sino que el árbitro, en este caso la Corte, pues marque bien los tiros y las redes y lo que se presente en ese partido. Este me parece que es el asunto central. Ahora, ¿cómo se va a dar la discusión? Pues yo creo que es como siempre, el ministro Aguilar formulará un proyecto, lo bajará, así se dice, se baja a Secretaría General de Acuerdos, la Secretaría General de Acuerdos lo lista de acuerdo con las instrucciones del presidente de la Corte, se fija un día para iniciar la sesión, el ministro Aguilar dará cuenta de su proyecto y se da. Otra cosa interesante es que la Corte está bajo este sistema telemático hasta el 30 de septiembre, es el plazo que se dio. No sé si para el análisis de este asunto van a mantenerse en las sesiones de esta naturaleza por el medio que estén utilizando, Zoom o el que estén utilizando, o van a regresar en el mes de octubre ya a sesiones presenciales en el espacio de Pino Suárez 2, ahí en el centro, y consecuentemente va a ser una sesión en vivo con alguna asistencia al público. Eso sí no lo sé porque todavía no se ha publicado en el diario oficial el acuerdo correspondiente, pero esas serían las condiciones en este caso. Desde mi punto de vista se requiere una votación simple en este caso, con que 6 ministros digan que es constitucional o inconstitucional
se resuelve el asunto y una vez que se haya hecho este ejercicio, pues regresa al Senado de la República para que continúe con el procedimiento legislativo correspondiente, Enrique. Híjole, interesantísimo, José Ramón. Yo tengo ahí todavía temas y puntos centrales sobre este mecanismo de que vayan voces de la sociedad a pues hacer valer sus argumentos frente a la Corte y a los ministros. Y si ustedes, bueno, ahora tú ya no estás, José Ramón, estás en la academia, en la investigación, pero los ministros en ejercicio están obligados a recibirlos, o el ministro puede cerrar la puerta y decir, perdón, pero no voy a escuchar a nadie. No, ya hablaremos de eso en un momento que es más de forma, pero don Víctor Piz, por favor, te escuchamos. Sí, hablando de presiones, el presidente dijo en la semana que la consulta sobre la reforma energética que se propuso en 2014 fue rechazada por la Corte, dijo, porque hubo consigna y los ministros no eran libres. Quizás no tiene él presente que su hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue quien redactó el proyecto. Ya nos recordabas al principio que ha habido 4 antecedentes de consultas. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ocurrió en esa ocasión donde, por cierto, el único ministro que votó a favor de la consulta fue José Ramón Cosío? Mira, fue un momento muy complicado porque efectivamente era el primer asunto. La ministra Sánchez Cordero estaba como ministra decana, o ella y el ministro Silva Mesa, que presidía, pero el ministro Silva Mesa no se le turnan asuntos porque al presidente no se le pasan esos asuntos. Entonces le tocó a la ministra Sánchez Cordero, insisto, sí viene la gente a plantearte, la Consejería Jurídica o la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Energía, vienen y exponen sus argumentos en ese mismo sentido. También vinieron varias personas que estaban a favor de la consulta. Yo recuerdo a Jesús González Echmal, me parece que también al maestro Batis, que vinieron a hacer sus presentaciones y cedía. La razón concreta fue que en alguno de los artículos transitorios se estableció, ¿se acuerdan que ese decreto de reforma energética tiene no me acuerdo si son 48, 49, 50 artículos transitorios? Hay más artículos transitorios, desde luego, que las modificaciones al 27 constitucional. Así fue. Entonces, el problema que se presentaba es si existía o no existía una afectación a las finanzas públicas, porque se estaban constituyendo varios fideicomisos y varios fondos que tenían que ver con esta cuestión energética. La mayoría de los compañeros de la Suprema Corte consideraron que sí, que efectivamente había una afectación, había una vinculación, había una relación con las finanzas públicas y que por ese motivo ellos votarían en contra, dado que existe una prohibición. Yo no lo considero así. A mí me pareció que cuando se habla de finanzas públicas en la cuestión tiene que tener una relación directa con las finanzas públicas y no con un sistema general de fondeo de Pemex o de las operaciones que lleva a cabo Pemex. Y por esa razón fue que yo voté. Efectivamente fue una votación 9-1. Algún ministro no estaba presente el día de la votación, no recuerdo quién, y este fue el resultado y se desechó la solicitud que presentó en ese momento ciudadano Andrés Manuel López Obrador, porque desde luego no era presidente de la República, era la presidencia de Enrique Peña Nieto. Entonces esas fueron básicamente las condiciones que se presentaron. Ahora, lo interesante de ese caso es que en la Corte se van haciendo precedentes. Entonces yo supongo que el modelo que va a seguir el ministro Aguilar, en el modelo formal, no estoy refiriéndome al contenido, va a ser muy semejante al que presentó en su momento la ministra Sánchez Cordero. Cómo se hacen los antecedentes, cómo se relacionan todos estos aspectos, cómo se fija la competencia, cómo se plantea la pregunta y cuál es la metodología para abordar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. En aquel entonces sobre la reforma energética y en este momento específicamente pues sobre la posibilidad de procesar a los expresidentes de México. Mensajes, volvemos. José Ramón, yo creo que la exposición ha sido muy clara y además ha sido tan generoso de compartir con el auditorio tu postura y lo que tú ves en este tema específico.
Ahora, déjame tratar de entender si existe algún resquicio de interpretación legal o constitucional a través del cual se pudiera decir que la pregunta es constitucional, o a tu juicio, por todos los elementos expuestos previamente, pues la respuesta de la Corte tendría que ser una y solo una. ¿Lo dirías así o es un tema controversial que se va a prestar a debate y a posiciones distintas por parte de los ministros? ¿Cuál es tu lectura desde fuera? Mira, esos temas a los que yo me refería de reforma energética, e insisto, era otra integración de la Corte. Hoy hay nuevos ministros y ministras. Yo desde luego creo que todos los temas que se presentan en la Suprema Corte son muy debatidos. Creo que sí va a haber un debate importante, porque efectivamente habrá quien pueda plantear o entender el tema como lo estaba planteando hipotéticamente Enrique Quintana hace un momento en su pregunta. Es decir, alguien podrá decir, bueno, ¿por qué se afectan los derechos humanos si se está diciendo, como él lo planteaba, que al final del día todo se va a hacer conforme a las reglas jurídicas? No puede haber inconstitucionalidad en algo que se va a hacer conforme a las reglas jurídicas. Podría ser eso una línea donde algunos ministros fueran por ahí. Y el otro día una colega de ustedes en los medios me hacía una pregunta interesante. ¿Podría la Corte ajustar la pregunta? Y también eso es un tema muy interesante. La Corte tiene una técnica que está en todos los tribunales constitucionales del mundo, que se llama la de la interpretación conforme. Y esto se ha presentado en muchos temas financieros de los que ustedes tanto saben. Que es decir, bueno, esta norma en principio es inconstitucional, pero si se entendiera de esta o de esta otra manera, podría ser constitucional. Entonces se le da la solución al legislador, y el legislador y los órganos operativos de esas normas pues empiezan a aplicarla, la empiezan a entender en ese sentido y se salva el problema de constitucionalidad. De forma que cuando alguien va en un amparo, pues se le contesta, mire, no es inconstitucional porque estamos ajustándonos a la interpretación que ya nos señaló la Suprema Corte. Aquí entonces, tomando esa técnica interpretativa, puede quedar la pregunta de, ¿la Corte podría hacer una interpretación conforme de la pregunta hecha por el presidente de la República y salvar en su caso la inconstitucionalidad? Yo creo que sí. Y entonces se ajusta la pregunta. Esa pregunta es la que se podría discutir en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados y después plantearse por el INE. Pero estas son simplemente posibilidades que se pueden presentar en este mismo caso. Ahora, resulta un tema que también vale mucho la pena considerar, y es el de la eficacia de la pregunta. ¿Para qué sirve una pregunta? Decía yo en la explicación de la mecánica general del comienzo, que la pregunta es vinculante si la aprueban 40% o más de la lista nominal de electores. Ahora bien, aquí hay un problema interesante. ¿Para quién es vinculante? La Constitución dice para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo y sus autoridades. Entonces, la pregunta es, vamos a suponer que la Corte, bajo el mecanismo que sea, la declara constitucional. Vamos a suponer que diputados, senadores la aprueban y que el INE tiene que llevar a cabo este ejercicio. El resultado, eso no es vinculante para el fiscal general de la República o para los fiscales o procuradores de las entidades federativas, porque también podría haber o la imputación de delitos del fuero común. Y segundo, es vinculante para el juez de control, para el juez de audiencia en el proceso penal que se iniciara. Y me parece que la respuesta es que no es vinculante. ¿Por qué? Porque si toda la población mexicana, todos en absoluta unanimidad, dijéramos que se procese a los expresidentes, eso obliga al fiscal general a abrir, a llevar a cabo una carpeta de investigación y después someterla al control del juez de control. ¿Implica esa consulta que el juez de control tiene necesariamente que librar una orden de aprehensión para detener a uno de los expresidentes y someterlo a proceso? ¿O no?
Mi respuesta es que no, porque insisto, ahí no hay una determinación de mandato popular, sino hay la necesaria satisfacción de los derechos humanos que están en juego y con los cuales están protegidos los expresidentes. Y yo repito esta tesis, eso no está significando en modo alguno que haya impunidad. Lo único que se está diciendo es que mediante ese mecanismo no se puede obligar al procurador a actuar o a dejar de actuar, tampoco al juez a actuar o dejar de actuar. Pero eso no significa que hoy mismo, esta noche que estamos aquí en el programa, se abra una carpeta de investigación y se inicien los procesos correspondientes contra cualquiera de los expresidentes. Inclusive, y no quiero molestar a nadie, inclusive contra el expresidente Echeverría, si es que existiera la posibilidad de la comisión de un delito, persona que no está contemplada en la pregunta que está formulando el presidente de la República. Es decir, no hay ninguna condición de privilegio y por ende no hay ninguna necesidad de mover mediante una consulta los mecanismos jurisdiccionales para que estas personas sean sometidas a proceso. Muy importante, José Ramón, esto que nos aclaras porque, claro, hasta donde sabemos, Enrique, pero ahora pues no hay carpetas de investigación, o a lo mejor se están preparando en paralelo a este proceso para tener ya investigaciones o testimonios o evidencias construidas para formular cargos y vincular a proceso. Pero me parece muy importante lo que dices, porque pues la consulta puede pasar, la Corte puede decir es constitucional que se haga la consulta, el INE la ejecuta, hay una respuesta extendida o generalizada por parte de la ciudadanía y luego no pasa nada. Esa es otra posibilidad, Enrique. Pues lo único que sabemos, y quiero pedir la opinión de José Ramón a este respecto, es lo que declaró el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una denuncia que presentó él. Y no es la acusación en contra de Lozoya, es una denuncia que él presenta, al menos así se nos dio a conocer, en donde hace mención del expresidente Enrique Peña y del expresidente Felipe Calderón. De entrada, José Ramón, este caso se ha ventilado de una manera pues inusual, el caso Lozoya, con la publicación de declaraciones, con la filtración de documentos. ¿En qué medida este hecho afecta al proceso mismo? Es decir, supongamos que en efecto tenga razón Emilio Lozoya y pueda haber una comisión de un delito de parte del expresidente Peña o del expresidente Calderón. ¿En qué medida lo que ha ocurrido con la publicación, la filtración de documentos, declaraciones, puede afectar incluso la posibilidad de que, habiendo delito que perseguir en esa hipótesis, pudiera haber violación del debido proceso y por lo mismo ya no hacerse efectivo el procedimiento penal? No, coincido contigo en que efectivamente ha habido varias irregularidades procesales. Yo entiendo que cuando llegó Emilio Lozoya a México, que venía desde luego con una orden de extradición emitida por un juez, se le debía haber puesto de inmediato a sujeción del propio juez. No estar a sujeción del Ministerio Público y menos tantos días como estuvo. Al que le debía haber correspondido procesalmente determinar si iba a un hospital o no, etcétera, todas estas condiciones, era un juez, no al propio agente. Ahí hay una condición curiosa. La otra que me pareció también es que la audiencia no fuera pública. La ley y el nuevo sistema penal acusatorio prevé que todas las diligencias deben ser públicas y me parece que no había estos elementos. Sin embargo, creo que ninguna de esas dos condiciones tendría una afectación directa a la validez de todo este proceso. Esto que, tomando la terminología estadounidense, se denomina el efecto corruptor. Había una teoría antigua de los frutos del árbol envenenado, etcétera, y en fin, una metáfora que se inventó hace muchos años, que nosotros le hemos retomado aquí en el orden jurídico mexicano hace también algunos años. Entonces, creo que esto no se presenta
como una violación porque todavía no está formulada. Pero lo que sí es importante es que si se siguieran dando estas filtraciones que afortunadamente han parado en las últimas semanas, sí podría comprometerse la viabilidad del proceso. ¿Por qué razón? Hay que recordar que en este sistema penal acusatorio tienen valor de prueba solo aquellos elementos que se hayan presentado en la audiencia. Esto es muy, muy importante. En la audiencia. Ahí se tienen que presentar y ahí se tienen que desahogar. Puede ser que entonces, cuando se quieran presentar elementos que se fueron filtrando a lo largo del tiempo, el juez diga con toda razón, esos elementos están contaminados o esos elementos están contaminando la propia condición de la audiencia y consecuentemente no los voy a utilizar para determinar la responsabilidad o la culpabilidad o la inocencia de quien está sometido en este momento al proceso. Ese podría ser una condición, pero yo entiendo que las violaciones hasta ahora no han sido de esa magnitud. Ahora, el asunto concreto de la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya, que se filtró en los medios, es una denuncia larga, el propio presidente de la República la comentó en la sesión de la mañana. Entonces, ahí sí hay elementos donde está acusando. Si efectivamente el fiscal o la fiscalía cree que con los elementos que presentó Emilio Lozoya respecto a los dos expresidentes hay o se está cometiendo un delito, pues es obvio que con esos elementos debiera estar ya, seguramente lo están haciendo, construyendo las carpetas de investigación para procesarlos. Y entonces viene otra vez a cuento la pregunta de ¿y para qué necesitábamos una consulta popular si ya tiene los elementos suficientes para desarrollar esa carpeta de investigación y procesar en su caso a quienes estén señalados ahí por la comisión de varios delitos? Otra vez se presenta esta dualidad. Y si hubiera también alguna fiscalía local, algún procurador de un estado que considerara que alguno de los expresidentes cometió un delito de carácter local en Aguascalientes o a Zacatecas, para seguir con el alfabético de las entidades federativas, pues también tendría ya que estar abriendo su carpeta de investigación y estar procesando a los propios expresidentes. Esta sería, digamos, la condición ordinaria de persecución de los delitos, que por lo demás no estoy diciendo nada extraordinario, solo estoy señalando en términos muy generales lo que prevé la Constitución. Sí, claro, lo que dice la ley. Víctor, adelante. Sí, sobre el mismo tema, la pregunta, José Ramón, es si hay riesgo de que la política le gane a la justicia, ¿no? O de que se violen reglas esenciales del debido proceso legal cuando hay declaraciones o filtraciones, ya lo mencionabas ahora, sobre un caso en particular, señaladamente la denuncia de Lozoya. Y eso me lleva a otra parte de la pregunta, ¿no? En este momento hay voces que se han pronunciado en el sentido de que hay riesgo para la libertad de expresión, para la democracia en el país, porque se está utilizando el amago judicial contra los críticos del gobierno, contra los que cuestionan o piensan diferente, y esto lleva a hacer un uso faccioso de instituciones como la FGR o la UIF. No sé cuál sea tu visión de este tema, si efectivamente están bajo asedio la libertad, la democracia, que es el tema también que está debatiéndose en este momento. Mira, en cuanto a la primera parte, la política y la justicia, sí, desafortunadamente, y estos son procesos, me parece, no porque estén bien, pero son procesos relativamente normales. Creo que en este momento ya los expresidentes en el pensamiento de muchas personas son responsables de algo. No se sabe muy bien de qué son, pero son responsables de algo. Creo que la forma en que el presidente presentó o leyó la exposición de motivos de la iniciativa o de la propuesta ya determinaba varias de estas condiciones. Se habló de un periodo neoliberal que empezó hace 30 años, se habló de la forma en que se lastimó gente, etcétera, etcétera. Y ahí hay una condición ambigua porque no queda claro cuáles son los delitos que se les están imputando. Que hay personas que se empobrecieron en esos tiempos, es verdad. Que hay personas que se enriquecieron increíblemente en esos tiempos, es verdad. Que hay muchas de estas condiciones, pues eso sin duda están ahí. Ahí están los datos de INEGI o de Coneval o de otras instituciones serias que los han estado midiendo. Pero de eso a saltar a la comisión de un delito, pues sí hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque afortunadamente en nuestro orden jurídico los delitos
son o están establecidos en una ley, solo los puede establecer el legislador. Tiene esa ley que ser previa al hecho que se está imputando. Tiene que tener una claridad para que quien va a realizar una conducta sepa qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Tiene que tener una claridad en la sanción y no se pueden aplicar sanciones a conductas que medio se parecen o que tienen una analogía con otros. Esos son principios constitucionales que la humanidad afortunadamente ha construido desde el siglo XVIII y nosotros lo hemos tenido en todo nuestro constitucionalismo, desde luego como México independiente. Entonces ahí queda muy poco claro cuál es la condición que se le está imputando a los expresidentes. Y ahí sí me parece que hay una mezcla entre argumentos políticos y argumentos jurídicos. Otra vez, si hay los delitos o se supone que hay los delitos, pues las carpetas de investigación se pueden abrir y se pueden llevar a cabo y creo que no requiere de la condición de la consulta, por lo que hace a la primera parte. Ahora, en cuanto a la segunda parte, sí me parece que estamos entrando en una dinámica muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy bien que el presidente de la República, y no encuentro en eso nada, debata sobre los datos, inclusive sobre las interpretaciones, que diga, bueno, fulano de tal ha dicho que no se ha construido esto o que no se ha emitido el otro tal o cual permiso. En fin, eso me parece que es parte de una vida pública que enriquece, que va construyendo posiciones. A mí lo que no me gusta, lo digo con mucha franqueza, son las descalificaciones ad hominem, porque esas sí me parece lastiman a las personas, no aportan mucho al debate público, me parece que dividen extraordinariamente a la sociedad. En lugar de decir el periodista tal o el reportero tal o el articulista tal o la editorial tal de tal o cual medio, pues presenta un dato falso, no es cierto que vamos a decrecer 10.5 solamente tal, o no es cierto que se han perdido tantos o cuales empleos, miren, aquí están los datos, eso me parece que es muy importante, pero cuando se dice el periodista tal o el medio tal está haciendo tal y es contrario a una idea general, yo creo que eso, con toda franqueza, no abona a una construcción del sentido público. Creo que lastima a muchas personas y sí puede tener para otras pues un efecto disuasivo de seguir haciendo una crítica que por lo demás es necesaria, ¿no? Yo creo que esto que decía el otro día el presidente me parece muy bien. Si estamos viviendo un momento espectacular de la discusión pública, pues sí, pero tal vez la manera en la que él trata a algunos medios o algunas personas con estas críticas ad hominem puede tener un efecto inhibitorio de algo que de verdad, como él mismo lo postula, debía ser una discusión lo más amplia, lo más rica, lo más diversificada posible como parte de una construcción democrática. Esa parte es la que a mí me preocupa mucho. Y algo que la Suprema Corte sostuvo ya desde hace muchos años, desde luego no frente al presidente López Obrador, sino con otros expresidentes, es que los servidores públicos deben estar sometidos a un mayor nivel de crítica que cualquier ciudadano. Yo no veo por qué un ciudadano común y corriente tenga que estar sometido a un nivel de crítica por nadie, pero un servidor público que está ejerciendo funciones constitucionales, que está determinando el destino de la vida de muchas personas, cuyas decisiones afectan no solo la economía, sino la salud, la estabilidad, etcétera, de un país, me parece que tiene que estar sometido a un mayor nivel de crítica y debe tener una resistencia a las críticas mayor a las que debe tener cualquier otra persona, precisamente porque está en el ejercicio de un cargo público. Insisto, y no porque sea él o porque sea otra persona, simplemente porque sus decisiones sí tienen una enorme afectación. Una decisión A puede dejar a mucha gente sin empleo, una decisión B puede dejar a gente sin ingresos, otra decisión C puede cerrar una industria o al menos puede afectar su desarrollo. Es decir, hay consecuencias muy graves y esto me parece que sí debiera entenderse por los servidores públicos actuales, los futuros, los pasados, por todo, y decir, pues ustedes quisieron ejercer esta función, pues entonces aguántense ustedes a comentarios, a críticas, etcétera, y no introduzcamos estas descalificaciones particulares. Ahora, se piensa que las personas que están ahí señaladas o han sido señaladas o los medios han cometido actos ilícitos o han cometido actos irregulares. Bueno,
pues ábranse entonces los procesos correspondientes y permítase que esas personas se defiendan en una mesa legal, en una mesa donde se objetivan las declaraciones, donde se objetivan las pruebas. Es la forma en la que está establecido el sistema para reaccionar. Pero sí también se genera una condición muy inequitativa de quien es criticado frente a quien critica, dada la posición pues tan extraordinaria que tiene como titular del Poder Ejecutivo de México. Déjanos hacer una última pausa para entrar a la recta final del programa. Mensajes, volvemos enseguida. La recta final, unos minutos solamente. Ha sido muy rico esto. Enrique, por favor. José Ramón, pues gracias por las lecciones. Contigo siempre aprendemos de derecho constitucional sin necesidad de ir al aula. Y una última reflexión, pregunta. Estado de Derecho, ¿cómo lo sientes tú en México? ¿Avanzamos? ¿Retrocedemos? Creo que es algo que vale la pena, así sea en un momento, escuchar tu punto de vista. ¿Voy contestando una en una o sí? ¿O iban a ser las tres, Leonardo? No, adelante, José Ramón. Perfecto. Pues en relación a lo que pregunta Enrique Quintana sobre el Estado de Derecho, yo creo que se está debilitando en varios frentes. Creo que la pérdida de muchos servidores públicos en la administración, sobre todo pública federal, le ha mermado racionalidad a las decisiones. Creo que también hay una disminución muy importante de los recursos que se tendrían que estar asignando para mantener el Estado de Derecho. Por otro lado, la propia condición de la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, financiera, social, pues sí también nos ha debilitado muchísimo por que se están haciendo nuevas prácticas sociales, muchas de ellas en contra también del Estado mismo de Derecho. Entiendo que algunas son desesperaciones de las personas, no hay una adecuada canalización de las frustraciones, en fin, ahí hay un enorme espectro de problemas, pero así como una visión general, sí creo que el Estado de Derecho se está debilitando aún más de lo que ya venía debilitándose desde hace bastantes años. Gracias, José Ramón. Víctor Piz, por favor. Sí, el ambiente de polarización que se vive en el país se ha acentuado con los señalamientos del presidente, porque él generaliza, ¿no? Ya se comentaba antes, etiqueta a los conservadores, a los privilegiados, sin reconocer que hay distintos grupos de la sociedad, personas en lo individual que si de alguna manera están criticando es porque también están haciendo una aportación al debate público, y creo yo que reflexiones como la que hemos tenido esta noche, pues nos sugieren que es momento de detenerse, de detenerse, de hacer una pausa y de buscar un balance entre las cosas. Por eso yo agradezco a José Ramón su presencia esta noche y también sus conceptos. Mira, yo considero de veras que el presidente López Obrador tiene todavía un enorme liderazgo. Me parece que tiene unas ideas muy importantes para el país, una recuperación económica, un mejoramiento de las condiciones de las personas con menos recursos. En fin, creo que hay ideas muy importantes en su proceso. A lo mejor lo que valdría la pena que pensáramos todos, y él también, es si los métodos que está proponiendo para alcanzar esos resultados con los que principio muchos podríamos estar de acuerdo, son o no son los más adecuados. Pero si no se hace un esfuerzo para decir, estoy yendo bien, estoy consensando, estoy abriendo, a lo mejor podría encontrar yo aliados donde pienso que no los tengo. Ese sí me parece que podría ser un ejercicio muy importante. Está por cumplir 2 años en el ejercicio de su cargo. Las condiciones nacionales no van bien, las condiciones mundiales no van bien, no en muchas cosas simplemente porque es un fenómeno
pues de una generalidad, de una importancia que nos rebasa a todos, a cualquier país. Yo creo que de verdad un alto, una búsqueda de estos consensos podría disminuir la presión. De otra forma, sí me parece, y de verdad que no lo deseo, que lo único que vamos a ir viendo son escaladas, una posición de un lado, otra del otro, una de un lado, otra del otro, y entonces después se vuelven juegos, y eso, la historia es clarísima, en todos estos fenómenos se vuelven juegos irreversibles y entonces se va ahí sí llegando a polarizaciones mucho más graves. Entonces sí, a mí me gustaría ver un consenso, pero de verdad un consenso, una continuidad, un ritmo en este tipo de cuestiones. Se despresurizaría esta polarización y por otro lado, y esto sí creo que es muy, muy importante, nos ayudaría a ver cómo vamos a salir de la crisis que viene. Yo los leo a ustedes en el periódico todos los días y me doy cuenta que los datos económicos, sociales, culturales, todos son muy, muy, muy graves para lo que viene en los próximos años y ojalá que hiciéramos conciencia de esto en un sentido de unidad nacional. No creo que sea cursi ni creo que sea retórico decirlo, pero si no se hace así, frente a la crisis global, frente a la crisis nacional, frente a las diversas modalidades de crisis todavía, una polarización, pues entonces sí las cosas no parece que vayan a salir bien. Llegamos al final, José Ramón. Hay tantos temas que quisiera continuar discutiendo. Enrique lo planteó en el curso de la discusión, las presiones a la Corte. Tú nos aclaraste esto. Me pregunto y sigo con este cuestionamiento si esta decisión de la Corte nos dará una lección de su independencia también, de su autonomía. Hoy también tan en debate en México la autonomía de los poderes o de los organismos autónomos. No nos queda tiempo. Te invito y te convoco a que reanudemos esta discusión por ahí del mes de octubre, una vez que tengamos fallo y que podamos analizar entonces los cursos legales a partir de los cuales se proceda en este sentido. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias, muy buenas noches y seguimos en comunicación. Gracias, José Ramón. Gracias, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, don Víctor Piz, gracias, buenas noches, don Enrique Quintana, gracias y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Buenas noches.